William James, uno de los pioneros de la psicología moderna, argumentó que nuestras mentes no registran el pasado tal como fue realmente, sino como una colección fragmentada de recuerdos filtrados selectivamente por las emociones. Nuestra memoria no es una cámara que captura la realidad en todo su detalle. Es más como un pintor impresionista, eligiendo qué colores resaltar y qué detalles difuminar. Lo que recordamos no es una transcripción objetiva de la vida, sino una reconstrucción subjetiva moldeada por nuestros sentimientos y sesgos. Los momentos de alegría, los logros significativos e incluso las dificultades que hemos superado tienden a ser idealizados con el tiempo, mientras que el dolor, la monotonía y la incertidumbre se desvanecen en el fondo. Este fenómeno, conocido como el sesgo de positividad, nos engaña haciéndonos creer que el pasado fue mucho mejor de lo que realmente fue. Pero aquí radica el peligro. Cuando comparamos esta versión pulida e idealizada de nuestro pasado con la realidad sin filtros del presente, inevitablemente nos sentimos insatisfechos, persiguiendo un fantasma de felicidad que nunca existió realmente de la manera en que lo recordamos. Nuestras mentes están diseñadas para la eficiencia, no para la precisión. Imagina tu mente como el editor de un largo y caótico documental. Para dar sentido a la abrumadora cantidad de información, recorta lo innecesario, resalta lo dramático y suaviza las inconsistencias. Por eso, ciertos momentos de hace años se sienten nítidos y vívidos, mientras que meses enteros parecen un borrón. William James se refirió a esto como el flujo de conciencia, un flujo interminable donde solo los momentos emocionalmente significativos dejan una huella duradera. La ironía es que el mismo proceso que nos ayuda a dar significado a nuestro pasado es también lo que lo distorsiona. Si volviéramos a vivir esos días dorados exactamente como sucedieron, podríamos sorprendernos de cuánto hemos olvidado. El aburrimiento, las ansiedades, las luchas que parecían interminables en ese momento. El pasado nunca fue tan perfecto como parece ahora, pero dado que nuestra memoria elimina lo mundano, comparamos nuestra vida actual, en toda su raw imperfección, con un pasado que ha sido embellecido por el tiempo. Esta memoria selectiva tiene un impacto directo en nuestra felicidad presente. Cuando creemos que los mejores días están detrás de nosotros, sin darnos cuenta, saboteamos nuestra capacidad para encontrar alegría en el aquí y ahora. Es un truco psicológico, una ilusión tan entrelazada en nuestra conciencia que rara vez la cuestionamos. Pero si pudiéramos dar un paso atrás y ver cómo nuestras mentes manipulan nuestra percepción del tiempo, empezaríamos a entender una verdad crucial. Nuestra nostalgia no se trata del pasado en sí, sino de cómo elegimos recordarlo. Los momentos que anhelamos no eran inherentemente mejores. Simplemente fueron capturados de manera diferente por nuestras mentes. El pasado no es un artefacto sagrado de felicidad, intocable y perdido para siempre. Es una historia que seguimos reescribiendo, una pintura que cambia con cada mirada. Pero si la nostalgia es un truco de la memoria, ¿por qué nos tiene tan atrapados? ¿Por qué anhelamos tan profundamente épocas que en realidad eran tan defectuosas e inciertas como el presente? La respuesta radica en cómo la mente humana afronta el tiempo mismo. El presente es crudo, sin filtrar, y está lleno de preguntas sin resolver, mientras que el pasado ya ha sido procesado y empaquetado en una narrativa. Preferimos la claridad de una historia terminada sobre la incomodidad de una que se está desarrollando. Pero, ¿y si esta tendencia nos mantiene atrapados? ¿Y si, al idolatrar el pasado, en realidad estamos evitando algo mucho más profundo? Algo que nuestra mente inconsciente está tratando de decirnos. Aquí es donde la percepción de Carl Jung sobre la nostalgia como una trampa inconsciente se vuelve crucial. Porque a veces, lo que confundimos con anhelo por el pasado es en realidad una escapatoria del presente. La nostalgia a menudo se ve como algo inocente, un cálido recuerdo de días mejores. Pero Carl Jung creía que era mucho más que eso. Para él, la nostalgia no era solo un anhelo por el pasado, sino un mensaje del inconsciente,
una señal de que algo no resuelto todavía persiste bajo la superficie. Cuando idealizamos el pasado, no solo estamos recordando, estamos evitando algo. ¿De qué estamos huyendo? ¿Qué es lo que hay en el presente que nos hace retirarnos a los recuerdos en lugar de confrontar lo que tenemos delante? Según Jung, la nostalgia a menudo oculta una lucha más profunda: el miedo al cambio, la resistencia a la individuación y la evitación de la incomodidad. Miramos hacia atrás, no porque el pasado fuera perfecto, sino porque se siente más seguro que la incertidumbre del ahora. Imagina a una persona que constantemente recuerda su infancia, anhelando la simplicidad y la felicidad que cree que una vez tuvo. Pero, ¿es realmente la infancia lo que extraña? ¿O es la ausencia de responsabilidad, la comodidad de sentirse protegido? ¿O considera a alguien que idealiza una relación pasada, convencido de que nunca volverá a encontrar un amor así? ¿Realmente extrañan a esa persona o temen lo desconocido, el desafío de reconstruir la intimidad con alguien nuevo? La nostalgia rara vez se trata del pasado en sí, se trata de lo que representa el pasado. Jung advirtió que cuando nos volvemos demasiado apegados a él, arriesgamos la estancación. Nos aferramos a viejas versiones de nosotros mismos, resistiendo el crecimiento, porque el crecimiento requiere enfrentar la incómoda verdad de que ya no somos quienes éramos. El concepto de individuación de Jung, el proceso de convertirse en el verdadero yo, requiere integración, no escapismo. Cuando romantizamos el pasado, a menudo nos negamos a reconocer las lecciones que se suponía debían enseñarnos. En lugar de aprender de nuestras experiencias, las congelamos en el tiempo, convirtiéndolas en una ilusión que nos consuela en lugar de desafiarnos. Pero esto crea una división psicológica. Hay el tú que existió en esos recuerdos y el tú que existe ahora. Si la versión pasada de ti mismo parece mejor, más feliz o más completa, puede generar un profundo sentido de insatisfacción con el presente. Pero aquí está la paradoja: esa versión pasada de ti también era incompleta, también estaba buscando, y también estaba luchando de maneras que convenientemente has olvidado. La ilusión de un pasado perfecto es solo eso, una ilusión. Cuando la perseguimos, no estamos avanzando. Estamos corriendo en círculos, atrapados en un ciclo de anhelo por algo que nunca existió. Pero ¿cómo rompemos con esto? Jung creía que la clave estaba en confrontar lo que la nostalgia intenta ocultar. ¿Qué estás evitando en tu vida presente? ¿Qué emociones o desafíos parecen demasiado abrumadores para enfrentar, haciendo que el pasado se vea como el único refugio? La nostalgia a menudo se intensifica durante periodos de transición, cuando nos sentimos perdidos, inseguros o desconectados de nosotros mismos. En estos momentos, el pasado se convierte en un santuario, un lugar donde imaginamos que éramos completos. Pero la verdadera sanación no proviene de escapar hacia viejos recuerdos, sino de integrarlos, tomando lo que fue significativo, reconociendo lo que fue doloroso y permitiéndonos habitar plenamente el presente sin miedo. El pasado no nos está llamando de regreso, nos está instando a avanzar. No es un destino, sino un punto de referencia, un espejo que refleja lo que aún necesitamos reconciliar dentro de nosotros mismos. Cuanto más nos aferramos a una versión idealizada de ayer, más riesgo corremos de perder la profundidad, la belleza y el potencial de hoy. Pero esta resistencia al presente no es solo psicológica, es existencial. Se relaciona directamente con algo aún más profundo: nuestra relación con el tiempo mismo y el miedo de que, debajo de la nostalgia, haya algo mucho más hondo, el miedo a la impermanencia. Aquí es donde la percepción de Ernest Becker sobre la negación del tiempo se vuelve crucial, porque a veces lo que confundimos con un anhelo por el pasado es en realidad un intento inconsciente de negar la realidad del presente. Ernest Becker, en su obra innovadora, La negación de la muerte, propuso una idea audaz e inquietante. En el corazón de gran parte del comportamiento humano hay un miedo profundamente arraigado a la mortalidad. La tendencia humana a idealizar el pasado no es simplemente un anhelo por tiempos mejores, es un mecanismo de defensa contra el presente,
que constantemente nos recuerda nuestra existencia efímera. El pasado, en toda su simplicidad y nostalgia, representa un tiempo en el que las cosas parecían más permanentes, más seguras, pero el presente siempre está en movimiento, impredecible y frágil, y esta incertidumbre existencial puede parecer insoportable. Entonces, ¿qué hacemos? Nos retiramos. Escapamos a un pasado que parece menos amenazante, uno que parece inmutable y fijo en el tiempo. Pero al hacerlo, negamos precisamente aquello que puede liberarnos, la aceptación del tiempo tal como es, en toda su fluidez e impermanencia. Esta negación del tiempo, según Becker, es central en cómo evitamos enfrentar nuestra propia mortalidad. Cuanto más nos fijamos en el pasado, más nos alejamos del presente, que nos obliga a enfrentar la realidad última de que nada dura para siempre. La nostalgia nos permite aferrarnos a la ilusión de permanencia, a creer que los buenos tiempos no solo son posibles de nuevo, sino que deberían haber durado más. Pero aquí está el truco. Esta ilusión es una trampa. Cuanto más anhelamos el pasado, más olvidamos que no podemos revivirlo, que nunca fue tan perfecto como lo recordamos, y que su paso fue, a su manera, una preparación para el paso del tiempo en sí. Cuando negamos el tiempo en favor del pasado, no solo estamos negando el cambio, estamos negando el crecimiento. El miedo al presente, impulsado por una negación inconsciente del tiempo, se manifiesta de muchas maneras. Puede aparecer como ansiedad, como un deseo de estabilidad o como una nostalgia implacable que se niega a soltar. Nos decimos que si pudiéramos volver a cómo eran las cosas, encontraríamos paz nuevamente. Pero este deseo es, en sí mismo, una negativa a involucrarse con la verdadera naturaleza de la vida, que siempre avanza, siempre está en flujo. El tiempo no se detiene para que le demos sentido. No espera que alcancemos el momento. Cuanto más rechazamos el presente, más riesgo corremos de estancarnos. Solo al enfrentar la incomodidad de la hora, comenzamos a deshacer el agarre de la nostalgia y a vivir de verdad. Pero, ¿por qué es esto tan difícil? Porque confrontar el presente significa enfrentar nuestra propia vulnerabilidad. El pasado, por idealizado que esté, nos da una sensación de control. Es un tiempo al que podemos mirar con anhelo e interpretar como un refugio seguro del caos del presente, pero en realidad el pasado ya no está a nuestro alcance. No se puede reclamar sin importar cuánto lo deseemos. El presente, en cambio, está vivo y es real. Nos exige adaptarnos, crecer y aceptar la incertidumbre inherente a la existencia. Aquí es donde la teoría de Becker se entrelaza profundamente con nuestra psicología. Cuanto más negamos el presente, más negamos nuestra propia realidad. Quedamos atrapados en un ciclo de miedo, tratando constantemente de huir del tiempo. ¿Cómo rompemos con esta negación? Comienza con la aceptación radical del presente tal como es, no como una pálida comparación con el pasado, sino como el único momento verdadero que tenemos. Esto requiere una conciencia de nuestra propia impermanencia, una disposición a sentarnos con la incomodidad que surge al saber que no somos invencibles y que nada dura para siempre. Sin embargo, en esta aceptación reside la libertad de vivir plenamente, de abrazar el presente en toda su crudeza y de dejar de perseguir la ilusión de un pasado perfecto e inmutable. El mensaje de Becker es claro: no podemos huir del tiempo. Debemos aprender a vivir con él, a entender que el momento presente no es algo que debamos temer o evitar, sino algo que debemos abrazar con toda su incertidumbre y potencial. Solo entonces podremos romper verdaderamente la trampa de la nostalgia y comenzar a vivir la vida que estamos destinados a llevar. Carl Jung creía que cada uno de nosotros lleva dentro de sí dos versiones de quienes somos: el yo real enraizado en el momento presente y el yo idealizado, moldeado por nuestros recuerdos, deseos y miedos. Este pasado falso que construimos a menudo se basa en un anhelo de vernos a nosotros mismos bajo una luz que nos parezca más completa, más realizada o simplemente más aceptable. Cuanto más romanticemos nuestro pasado, más disonancia creamos entre quienes somos realmente hoy
y quienes imaginamos que fuimos. Pero aquí está el truco: esta versión idealizada de nosotros mismos, construida a partir de fragmentos de recuerdos y sueños, no es quienes somos en realidad. Es una máscara, una proyección de lo que deseamos ser, más que un reflejo honesto de nuestras experiencias vividas. Cuando nos comparamos con esta imagen construida, medimos nuestra realidad presente contra una ilusión, una versión de nosotros que nunca existió realmente. Imagina mirar hacia atrás, en un momento en que te sentías en la cima del mundo. Tal vez fue un tiempo de logros, un momento en que te sentiste amado, o una etapa en la que todo parecía encajar. Ahora, en el presente, podrías sentirte desconectado de esa persona que eras. Podrías preguntarte dónde fue a parar esa versión de ti. ¿Por qué la misma energía, la misma alegría o la misma confianza parecen tan distantes? Pero, ¿y si la versión de ti que anhelas no es una representación auténtica de tu yo pasado, sino más bien una proyección de lo que deseabas que ese yo fuera? Jung argumentó que estas versiones idealizadas de nosotros mismos, lo que desearíamos haber sido, se vuelven más reales en nuestras mentes que la persona que somos en el presente. Miramos hacia atrás y nos decimos, era más feliz entonces, o tenía más confianza. Pero al hacerlo, olvidamos que la persona que éramos también era tan imperfecta e incierta como la persona que somos ahora. El peligro de aferrarse a este falso pasado es que evita que abracemos plenamente quiénes somos hoy. Cuando constantemente nos medimos contra una versión idealizada del pasado, nunca vivimos plenamente en el presente. Estamos atrapados en la idea de un yo perfecto que nunca podremos alcanzar, lo que crea una sensación continua de insatisfacción, duda de uno mismo y desconexión. Este falso yo nos impide ver la verdad, que siempre estamos evolucionando, siempre cambiando. La persona que éramos ayer ya no existe, y la persona que éramos hace 10 años es solo una sombra de quienes somos hoy. Para avanzar realmente, debemos soltar nuestro apego al yo idealizado y abrazar la autenticidad de quienes somos en este momento. La idea de Jung sobre el falso pasado nos invita a reflexionar sobre las historias que nos contamos acerca de quiénes fuimos. No se trata solo de dejar el pasado atrás, se trata de desentrañar la ilusión de que el pasado contenía alguna versión perfecta de nosotros mismos que nunca podremos alcanzar de nuevo. En lugar de anhelar a la persona que una vez fuimos, debemos preguntarnos, ¿quién soy yo ahora y de qué soy capaz de convertirme? Este proceso de autoaceptación, de dejar ir la versión idealizada de nosotros mismos, puede ser incómodo. Nos desafía a enfrentar las realidades de nuestro yo actual, con todas sus imperfecciones e incertidumbres. Pero hacerlo también nos libera del peso de la comparación, permitiéndonos entrar en la plenitud de quienes somos en este momento. Para crecer de verdad, debemos aprender a abrazar la fluidez de nuestra identidad. Debemos entender que quienes fuimos en el pasado son solo un capítulo en una historia mucho más grande, una historia que aún se está desarrollando. La clave para sanar y avanzar no es seguir mirando hacia atrás a una versión idealizada de nosotros mismos, sino reconocer que el presente es el único lugar donde sucede el verdadero crecimiento. El pasado, con toda su gloria y dolor, es un recuerdo. El futuro es un desconocido, pero el presente es el único lugar donde realmente podemos crear y convertirnos. Deja ir el falso pasado, deja ir la ilusión de quien fuiste y abraza a la persona que eres ahora, imperfecto, en evolución y vivo. Solo cuando aceptamos la realidad de quienes somos hoy, podemos comenzar a dar forma al futuro que deseamos. William James, en su obra pionera, argumentó que la forma en que interpretamos nuestros recuerdos moldea nuestra realidad. Las historias que nos contamos sobre el pasado no son verdades fijas, son narrativas fluidas y en constante evolución que pueden atarnos o liberarnos.